El hombre es un animal político, dijo un griego, hace muchísimos años. Su susodicho de griego era Aristóteles, pero no viene al caso. Porque después de que Aristóteles dijera que el hombre era un animal político, hubieron muchísimas otras discusiones políticas hasta el día de hoy. Pero el hombre es un animal político. Y por eso es que a vos, como ciudadano promedio, o por ahí sos Clark Kent y de promedio no tenés nada, pero como a vos, ciudadano, a usted, muchacha, además del Papa Nicolau, le debería importar la política de su país. El problema con meternos en la política de nuestro país es que hay ciertas cuestiones que a veces se nos escapan. ¿Por qué? Tal vez educativamente no se nos dieron esas bases o simplemente hemos perdido el conocimiento al no utilizarlo. Entonces, la idea con esta serie es que vayamos desde los conceptos más básicos de la ciencia política a los conceptos que pueden ser más complejos, pero que por ahí utilizamos más seguido en el día a día de nuestra vida política. ¿Por qué? Porque ¿por qué no? Dale, tengo iluminación divertida, un vasito que va con la luz, mira, tengo una camisa como si viviera en Vice City. Hay peor contenido ahí, en la internet. Por lo menos este te educa. Bien. La idea del video de hoy es que hablemos de lo más básico de lo que podemos hablar de ciencia política. Estado y gobierno. Pero antes de que nos enfoquemos específicamente en qué es Estado y en qué es el gobierno, contestemos una pregunta. ¿Por qué nos unimos en sociedad? Sí, el hombre es un animal político. Y el hombre es un animal político porque posee un cierto derecho natural a gobernarse a sí mismo. Esta idea de el ius naturalis la explayan y la estudian los pensadores contractualistas. El hombre tiene un derecho natural de autogobernarse, pero accede a un contexto social en el cual cede el poder de ese derecho natural a estructuras y agentes que gobiernan por él. ¿Cómo llegamos a esto? Hay motivos históricos. La teoría política básica se divide en tres pensadores: de por qué nos unimos en sociedad, de por qué aceptamos el contrato social y de qué significa ese contrato social. El primer autor que vamos a ver, y lo vamos a ver bastante súper rápido, es Hobbes. De nuestros autores contractualistas básicos, Hobbes es el absolutista. Hobbes escribe toda su obra sobre el contrato social, el Leviatán, en cierta forma para defender la monarquía absolutista que se estaba desarrollando viniendo de los Orange hacia el resto de Europa. ¿Qué dice el Leviatán? El hombre en estado de naturaleza, cuando está ejerciendo su ius naturalis, existe en estado de guerra. Y el hombre es el lobo del hombre. El hombre no puede convivir en paz a menos que ceda su derecho de autogobernación a una entidad, el Leviatán, que gobierna por el hombre y hace imponer una serie de leyes y de procesos que evitan que el hombre viva en estado de guerra constante. Porque el hombre es racional, decide unirse en comunidad y cederle el poder a este Leviatán para evitar el estado de guerra constante. Punto. La teoría de Hobbes termina ahí. Como es absolutista y es literalmente monarquía absolutista, no es el tipo de teoría contractualista que arraiguemos hasta la actualidad, pero sí hay algo en el pensamiento de Hobbes que comparte la idea contractualista, y es que firmamos un contrato social para avanzar como sociedad. Y acá es donde entran Locke y Rousseau. Locke es nuestro autor liberal, pro gobierno representativo, pero que pone bastante énfasis en las leyes y en las cuestiones de propiedad. Locke no piensa que el estado de naturaleza del hombre sea ni inherentemente bueno ni inherentemente malo. El estado de naturaleza simplemente es. El hombre vive en naturaleza, ¿ok?
hace lo que puede, se autogobierna y busca su autosuficiencia. Este proceso de buscar autosuficiencia hace cosas como empezar a formar pequeñas estructuras, como la familia. La familia, su tierra, su producción, son sus propiedades, que el hombre busca defender. En pos de defender sus propiedades, el hombre decide conformarse en una sociedad donde se respete un sistema de leyes en las cuales esas propiedades son respetadas. No solo eso, sino que también hay una cuestión de buscar el bien común. El hombre comprende que en ese sistema la autosuficiencia por ahí no es necesaria, porque puede convivir en un mercado donde otros productores le dan e intercambia lo que necesita. No solo es liberal, sino que también es maravilloso, capitalista en la idea de Locke. Entendible. Después de Locke viene Rousseau. Así como Hobbes piensa que el hombre en estado de naturaleza es el lobo del hombre, Rousseau piensa que el hombre en estado de naturaleza es inherentemente bueno, en su estado de autosuficiencia y en su estado de poder de autogobernarse. Y de hecho, el hombre se debilita y pierde esta cuestión de salvaje bondadoso al meterse en sociedad. Pero el hombre también comprende que esta autosuficiencia no es posible y necesita asociarse en sociedad para avanzar en pos de un bien común. Una vez más, cuando nos separamos de la cuestión filosófica de Lenin y nos empezamos a meter en las cuestiones más de análisis de cómo se tiene que llevar a cabo esta cuestión del contrato social, podemos hablar de una cuestión de un Estado con nivel de representación. El hombre está cediendo su soberanía de gobernarse, por ende tiene que respetarse las decisiones del hombre que cede su soberanía. Eso es el contrato social. ¿Qué nos enseña esta teoría, esta parte básica de la teoría del contrato social? Que el hombre se une en sociedad y acepta una serie de leyes, estructuras, agentes, etcétera, en pos de un bien común. El bien común de su sociedad. Ahora, una vez firmado ese contrato social, aparece la primera estructura que nos gobierna, que es el Estado. ¿Qué es el Estado? Una comunidad humana que ha cooptado de forma exitosa el uso de la fuerza en un terreno específico. Por lo menos eso es lo que Weber dice que es el Estado. Esa definición de Estado es la definición más básica que van a encontrar dentro de las ciencias sociales, de lo que es el Estado. Ahora, sabemos, porque vivimos en una sociedad, que el Estado es algo más que la estructura que tiene el uso legítimo de las fuerzas en un territorio delimitado. Acá es donde les voy a presentar al politólogo Óscar Oslak. Politólogo, economista, contador. El señor ha hecho un poco de todo. Y tiene un maravilloso texto que se llama La formación del Estado argentino. En la formación del Estado argentino, cuando terminamos de leer el texto, podríamos decir que el Estado es una estructura. Lo tengo escrito acá, chicos. Una estructura que, en su definición, garantiza el devolvimiento de la vida civil organizada. Ahora, esta estructura, este marco institucional, tiene que cumplir con 4 puntos para que sea garantizado un Estado. Según Óscar Oslak, necesitamos, primero, que haya una cuestión de cooptar el poder de las élites. En el caso de la República Argentina y en el caso de múltiples países en lo que es Latinoamérica, cooptar estas élites criollas en un interés de independencia y de formación de un gobierno propio, diferenciado de los gobiernos españoles,
es donde empezamos con la formación del Estado. El segundo punto es tener el uso legítimo de las fuerzas. Eso que nos dice deber de tener el control de las fuerzas en un territorio delimitado, Oscar Oslak también lo toma en cuenta. Si no hay un control y un uso legítimo de las fuerzas de seguridad por parte de esa estructura, entonces no es un Estado. Seguimos con la capacidad para crear y controlar un conjunto diferenciado de instituciones públicas. Sí, déjenme en paz, tengo mis notitas. Eso es literalmente una cita del texto. Ahora, ¿a qué nos referimos con la capacidad de crear y controlar un conjunto diferenciado de instituciones públicas? La formación de poderes, instituciones y agencias de gobernabilidad. La aparición del poder ejecutivo, en el caso de la Argentina, en su sistema presidencialista, con un poder legislativo y un poder judicial, es parte de lo que hace que el Estado argentino sea Estado. Y por último, la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante símbolos y control ideológico. O sea, el Estado es capaz de cooptar una identidad nacional. Cartelas, himnos, etc. Todo lo que se identifique como de tu país, si lo tiene cooptado el Estado, es porque es Estado. Estos 4 puntos nos muestran una estructura bastante más compleja que la que tiene el monopolio del poder. Entonces, es una estructura civil que además no es temporal, es estática. Esta estructura no cambia en el tiempo. El Estado argentino es el Estado argentino, porque posee todas estas cualidades que Oscar Oslak define. Si perdiera alguna de esas cualidades, dejaría de ser el Estado argentino. El Estado es una estructura estática. La que se mueve es el gobierno, la cual podríamos decir que es una estructura o una superestructura, dependiendo del autor. ¿Qué es el gobierno? No quiero profundizar en la teoría hegeliana marxista de la superestructura. Es el primer video. Es como que no, eso no es de la primera cita, chicos. Como el trauma de que te encerraban en el armario cuando llorabas muy fuerte, no lo contás en la primera salida. Eso es tercera. Así que, a grandes rasgos, el gobierno es una superestructura temporal. ¿Qué significa que sea una superestructura? Tiene control por sobre el Estado, maneja el Estado y está por encima. Ahora, ¿por qué es temporal? Porque aquellos agentes que se encargan que el gobierno sea funcional son temporales, a diferencia de toda la idea de estructura civil del Estado. El gobierno es el que lleva a cabo las leyes que se pasan en el poder legislativo, poder creado por el Estado. Los miembros de la Cámara de Diputados y Senadores son todos temporales. Tienen un tiempo en el que cumplen su mandato y límites de reelección. Temporales. Pero el Congreso es eterno y la Cámara es eterna. Entonces, a menos que el gobierno haga algo como para tirar abajo las estructuras del Estado argentino, o de cualquier Estado, pero en el caso del Estado argentino, por ejemplo, los gobiernos dictatoriales, el Estado es estático y no importa quién gobierne, el Estado siempre es el mismo. El gobierno no va a ser siempre el mismo porque quienes están a cargo de esa superestructura tienen el poder de modificar
la situación de vida de la ciudadanía. Entonces, según qué partido y según qué corte económico y según qué leyes y según qué programas, el gobierno va a trabajar. Pero el Estado no va a perder su identidad de Estado. Para terminar, porque todo tiene un final, incluido este delirio de mira, mamá, uso mi título de politólogo en algo más que hacer chistes en TikTok. Vivimos actualmente en Occidente en democracias liberales, la mayoría de nosotros. Esas democracias liberales tienen un funcionamiento. Para que podamos profundizar en cómo funcionan, en cómo podemos mejorarlas, en cómo creemos que debería mejorarse y buscar políticos que entren en lo que creemos es la forma de mejorar nuestros países, tenemos que saber cómo funciona la política de nuestros países. ¿Cuáles son las agencias que tenemos, los poderes que tenemos, las herramientas que tenemos como ciudadanos para hacernos cargo de que esa superestructura gobierne por la ciudadanía? Entonces, Estado y gobierno no son lo mismo. A veces los utilizamos de forma intercambiable. Decimos, el Estado hizo esto, cuando en realidad nos estamos refiriendo a un gobierno específico. Yo sé que esto es como la pelea de los publicistas de publicidad no propaganda, pero las palabras tienen peso, incluso para alguien como yo que habla mal. El Estado argentino es la estructura de la que nace nuestra Constitución, que defiende nuestro Congreso, que defiende nuestra capacidad de poder votar libremente en elecciones. El gobierno es la superestructura de agentes que manejan esos poderes y esas agencias estatales porque nosotros les dimos el poder de hacerlo. Son temporales y no tendrían soberanía ni poder si nosotros no se las damos. Empecemos a utilizar los términos correctos, porque de esa forma es como cuando practicas matemática todos los días. Después no te olvidas de cómo hacer fracciones básicas. Hablando por experiencia. Qué bueno. Yo soy la ardilla. Esto es política con la ardilla o ardilla política. No sé bueno poniendo títulos. Si supiera poner y nombrar cosas, habría hecho publicidad y marketing en vez de ciencias políticas. Pero no se me dio. Sin embargo, sí se me da para sentarme y hablarle al celular durante Dios sabe cuánta cantidad de minutos. Si les gustó el contenido, dejen like, dejen sus comentarios, suscríbanse. Si no les gustó el contenido y tienen una forma constructiva de dejar la crítica de por qué no les gustó el contenido, también los invito a que dejen el comentario. Y también les invito a que dejen el dislike, I guess. Supongo. La honestidad es honestidad. Por otro lado, también los invito, si tienen ganas, a que me sigan en mis otras redes. Pueden encontrarme en TikTok como La Ardilla Mutante y pueden encontrarme en Instagram como Mutante Squirrel. Pueden verlo ahí en la pantalla, se supone que tiene que estar. Una vez más, yo soy La Ardilla Mutante. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en otro video.